Bueno, pues empezamos, si quieres, Itzel, por presentarte. Hola, buenos días a todas y todos. Soy Itzel Checa del Observatorio de Designaciones Públicas que promueve Artículo 19 y Fundar y parte del colectivo de Perfiles Idóneos Ya. Un gusto. Hola, Itzel. David, adelante. ¿Qué tal? David Ruelas, mucho gusto. Soy integrante del CCI Laguna, organización que también a su vez integra Perfiles Idóneos Ya. Un gusto saludarlos. Sí. David, ¿tú trabajas con Marcos Amarripa? Sí, así es. Ah, qué bueno. Es mi director. Sí, claro. Salúdamelo, Sí. por favor, muy buen amigo. Por ahí está Marco Romero. ¿Cómo están? Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Marco Romero, soy vicepresidente ejecutivo del Colegio de Especialistas en Responsabilidades de Servidores Públicos y del Estado, y le hacemos seguimiento al sistema desde su creación. Tenemos celebrado un convenio con la CESNA y damos apoyo pues totalmente gratuito a los miembros de CPCs o de organizaciones relacionados con esta materia. A sus órdenes y buen día. Muchas gracias, Marco. Bienvenido. Gracias. David Ruiz, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y a todos. David Ruiz de Quintic, integrante del colectivo Perfiles Idóneos Ya. Saludos desde Chiapas, Coachella West, Tocajuli. Gracias, David. Gustazo de verte. Y Emiliano, ¿estás por ahí? Sí, Vane, aquí ando. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas y todos. Emiliano Montes de Oca, de los Laboratorios de Políticas Públicas. Pertenecemos al colectivo Perfiles Idóneos Ya. Y les pido una disculpa que ahorita no puedo prender mi cámara, pero en unos minutos ya lo hago. Buen día, gracias. Gracias, Emiliano. Creo que las personas que integran el colectivo ya se han presentado todos. ¿Me falta alguien, Itzel? No, algunas compañeras no se pudieron conectar por el horario, pero bueno, aquí estamos, ¿no? Sí, porque sabemos que en algunas partes del país no son las 9, sino más temprano, entonces es complicado. Y bueno, si quieres empezar, Magda, hablando de horarios tempranos. Sí, gracias. Sí, por acá en Chihuahua son las 8, una hora menos de la Ciudad de México. Es bueno, mucho gusto con todas y todos, muy bien, y muy contenta y agradecida de su interés en esta convocatoria que estamos próximos a sacar. Entonces está reiterando que siempre va a ser uno de nuestros principales objetivos, de que sea una convocatoria y su resultado sea muy, muy bueno para... ¿Se congeló o es mi internet? Muchas gracias por su interés. Yo estoy viendo normal, creo, no sé si... Entonces es mi internet. A ver, voy a apagar la cámara. Creo que acá también se frició un poquito, pero... Ok. Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Encantado de verlos en esta ocasión. Me da mucho gusto que podamos contar con sus opiniones para la construcción de esta convocatoria. Como ustedes saben, la vez pasada que se eligió secretario, la terna de secretario, pues se hizo de una forma diferente, en apego a la legalidad, pero me parece que no con la suficiente contribución por parte de la sociedad civil, que es a quien nosotros nos debemos y debemos representar. Entonces, ojalá que este esfuerzo pueda verse enriquecido por
por sus opiniones, porque nos parece que además de poder llevar adelante la designación, además de que ésta sea perfectamente coherente con el marco legal, lo cual está fuera de discusión, los procesos de designación, yo creo que estamos de acuerdo en eso, son procesos que invisten de legitimidad a las personas designadas. Y esto es particularmente importante en instituciones como la que nos encontramos y, por supuesto, en la Secretaría Ejecutiva, que, si bien es cierto, es un cargo público, organismo público descentralizado, también por su carácter es muy importante que se encuentre en el justo medio entre la sociedad y las demás instituciones y que no se encuentre tampoco a posición de ser capturada, soslayada, minimizada por el resto. Entonces, vamos, es un perfil muy, muy peculiar. Como yo les decía a mis compañeros, si yo estuviera en otras circunstancias, yo no me apuntaba. Se me hace un reto muy, muy fuerte y con altas posibilidades de problemas considerables, pero esperemos que logremos encontrar suficientes candidatos y candidatas, por supuesto, que sean dignas de entrar en esta terna y ser considerados. Con su ayuda, ojalá logremos contar con un buen instrumento. Gracias. Gracias, Jorge. ¿Quieres hablar, Pati? Hola, buen día, Pati Talavera. Mucho gusto a todos. Nueva integrante del CPC. Gracias, Vania. Gracias, Pati. Bueno, y creo que la mayoría conozco. Vania Pérez, a sus órdenes. Les agradezco mucho este llamado, la sensibilidad por el tiempo, la sensibilidad por vernos tan rápido y además por hacer el esfuerzo. Sé que lo complicado que son sus agendas y el esfuerzo para poder revisar esta convocatoria y tener algunos comentarios hoy y también asistir a este ejercicio, que es el primero que hacemos nosotros de este tipo, y lo que queremos es tener pues la mayor cantidad de voces, pero sobre todo ustedes que son expertas y expertos en los temas, que puedan ser parte importante de esta convocatoria. Es un reto mayúsculo, como dice Jorge. Sin embargo, creo que allá afuera hay muchas ciudadanas y muchos ciudadanos interesados pues en colaborar con que el Sistema Nacional Anticorrupción funcione y con que la Secretaría Ejecutiva del propio sistema continúe con la calidad de productos y con la calidad de trabajo que realiza hasta ahora con el secretario técnico, que es Ricardo Salgado. Entonces, en ese sentido es que llevaremos la reunión del día de hoy. Ya veo conectado aquí a nuestro presidente, a Francisco Álvarez, entonces voy a dejarle la palabra a él. Muchas gracias, Vania. Saludo a todos los que están conectados. Les ofrezco una disculpa de antemano por la tardanza. Tuve aquí algunos problemas con el Zoom, pero sí, evidentemente y efectivamente, como dice Vania y mis compañeros, pues agradecemos mucho que estén ustedes conectados. La idea de esta sesión es co-construir la convocatoria para escoger la terna que será enviada al órgano de gobierno para integrar pues a las personas postulantes de la terna que será pues considerada para ocupar la Secretaría Técnica del Sistema de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. Como ustedes saben, bueno, pues en la orden del día que les mandamos, pues estaba la bienvenida, misma que ya hicieron mis colegas, a la cual les agradezco bastante la presentación de cada uno de nosotros, que creo que eso ya también está sucediendo o ya sucedió. Y como punto 3 de la orden del día también está pues la presentación de la convocatoria, después la metodología, después el micrositio y después, bueno, pues algunos comentarios que tengamos nosotros, ¿no? La idea de esta sesión es obtener sus comentarios, poderlos sistematizar y poderlos atender en la medida de lo posible.
Yo sé también, Itzel y todos los que se conectaron, que tuvieron ya tiempo de revisar también cada uno de los documentos. Entonces, a mí me gustaría, después de estas presentaciones, también darles la palabra a mi compañera Vania para que pueda presentar también la convocatoria. Después, en este orden del día, le daremos la palabra a mi compañero Jorge para presentar la metodología de evaluación y posteriormente, bueno, pues abrir una ronda, 3 bloques de preguntas y respuestas para que todos podamos comentar los puntos, ¿no? Entonces, si les pareciera bien, Itzel y a todos los presentes, vamos a darle la palabra a mi compañera Vania para que ella pueda hacer un recuento, un resumen de la propia convocatoria como el primer instrumento jurídico del cual pudiéramos hablar. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí. Muchas gracias, muchas gracias. Adelante, Vania, por favor. He apagado mi micrófono, perdón, mi cámara, porque todo el tiempo me aparece el mensajito de internet inestable. Entonces no quiero que me saque porque a veces me hace la malobra internet. Bueno, ¿tú compartes la pantalla, Paco? Sí, sí, dame un segundito. Tere, ¿la comparten ustedes o la comparto yo? Un segundito, Vania, por favor. En un momento la compartimos. Sí, gracias. La va a compartir Tere, Vania. Gracias. Bueno, ustedes tienen este documento y más que hacer un resumen, creo que es importante que para efectos de esta sesión podamos leer la convocatoria. Si ustedes quieren que me detenga en algún punto, que veamos algo en particular, por favor háganmelo saber. Trataré de irme rápido para que también esto no consuma mucho tiempo y bueno, que podamos ver en su totalidad la convocatoria. Vamos a ver si ya está listo. ¿Listo, Tere? Un segundo, por favor. A ver, ya le estoy compartiendo yo. Adelante, Vania, por favor. ¿Se ve? Sí, se ve. Bueno, esta es nuestra convocatoria para integrar la terna de personas candidatas a ocupar el cargo de secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. Si la puedes hacer un poquito más grande, Paco. Claro que sí. Porque además de ciega, soy muy ciega. Entonces, el Comité de Participación Ciudadana del CPC del Sistema Nacional Anticorrupción, SNA, con fundamento en el artículo 113, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 3, fracción cuarta, 12, fracción sexta, 15, 16, primer párrafo, 33, párrafos primero y segundo y 34 de la Ley General del Sistema Anticorrupción, LGSNA, convoca a la sociedad mexicana para que a título personal o a través de sus instituciones, asociaciones, organizaciones públicas, privadas, sociales, académicas, empresariales y o profesionales postulen a ciudadanas y ciudadanos mexicanos para integrar la terna de personas candidatas a ocupar el cargo de secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, que, por conducto de su presidencia, someterá a consideración del órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, que nosotros conocemos como la CESNA. Antecedentes. 1. Que derivado de las atribuciones del CPC dispuestas en el artículo 33 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, el pasado 24 de mayo del 2017, con base en las presentaciones y entrevistas de 11 candidatos y candidatas a ocupar el cargo de secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción,
llevadas a cabo en sesiones públicas los días 22 y 23 de mayo del 2017, los miembros del CPC, tras evaluar los perfiles e idoneidad, sometieron al órgano de gobierno, a la CESNA, la terna de candidatos a ocupar el cargo de secretario técnico, misma que fue integrada por las siguientes personas en orden alfabético: Kaiser Aranda Max, Rascón Rodríguez Alejandra y Salgado Perrillat Ricardo. El 30 de mayo del 2017, en la primera sesión extraordinaria del órgano de gobierno de la CESNA, dicho órgano eligió por unanimidad a Ricardo Salgado Perrillat como secretario técnico de la CESNA por un periodo de 5 años, de conformidad con el artículo 33 de la Ley General del Sistema. 3. Debido a esto, el periodo del actual secretario de la CESNA está próximo a concluir el 30 de mayo del 2022, por lo que es responsabilidad del CPC aprobar una nueva terna para presentarla al órgano de gobierno de la CESNA, y dicho órgano puede elegir a la persona sucesora de Ricardo Salgado Perrillat, secretario técnico de la CESNA. El proceso de selección de la terna se realizará conforme a las siguientes bases. Primera, valores que deberán ser honrados durante el proceso. El proceso de selección de titular de la Secretaría Ejecutiva honrará los principios establecidos en el Decálogo para Designaciones Públicas del Comité de Participación Ciudadana, que considera conceptos para valorar el mérito y la idoneidad, garantizando legalidad, objetividad, método, consistencia, transparencia y máxima publicidad, igualdad de oportunidades y equidad de género, con previsiones para evitar conflicto de interés y promover la mayor participación ciudadana posible. Segunda, elegibilidad en los términos del artículo 34 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Las y los aspirantes deberán de cumplir con los siguientes requisitos. 1. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles. 2. Experiencia verificable de al menos 5 años en materias de integridad, transparencia, evaluación, fiscalización, rendición de cuentas y o combate a la corrupción en el sector público y o privado. 3. Tener más de 35 años de edad al día de la designación. 4. Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de 10 años, título profesional de nivel licenciatura y contar con los conocimientos y experiencia relacionada con la materia de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción que le permitan el desempeño de sus funciones. 5. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por algún delito. 6. Presentar sus declaraciones de intereses patrimonial y fiscal de forma previa a su nombramiento. 7. No haber sido registrado como candidato ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los últimos 4 años anteriores a la designación. 8. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político en los últimos 4 años anteriores a la designación. 9. No haber sido miembro, adherente o afiliado a algún partido político durante los 4 años anteriores a las fechas de emisión de la convocatoria. Y 10. No ser secretario de Estado ni procurador o fiscal general de la República y o fiscal o procurador de justicia de alguna entidad federativa, subsecretario u oficial mayor en la administración pública federal o estatal, jefe de gobierno de la Ciudad de México, ni gobernador ni secretario de gobierno, consejero de la Judicatura, a menos que se haya separado de su cargo 1 año antes del día de su designación. Tercera, documentación. El Comité de Participación Ciudadana recibirá las postulaciones al cargo mediante la entrega de los siguientes documentos. 1. Carta o cartas de postulación de la institución, asociación u organización que postule a la persona aspirante, en la que señale los motivos por los que considera que él o la aspirante reúne los requisitos y cuenta con el perfil idóneo para conformar la terna para ocupar el cargo de secretario técnico de la CESNA. Esta carta también puede ser a título personal por parte de la persona que desea postularse. En caso de no presentar al menos una carta de postulación, se considerará como requisito no presentado y será cancelada su postulación. 2.
Currículum vitae de la persona postulante en el formato anexo a esta convocatoria que contenga nombre, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, domicilio, teléfonos y correo electrónico personal para recibir notificaciones relacionadas con la presente convocatoria, así como una reseña de su experiencia profesional y copia fotostática de los documentos comprobatorios de esta. En cualquier momento podrá requerirse la documentación original para su cotejo. Anexo 1. En caso de no presentar el currículum vitae en el formato establecido, se considerará como requisito no presentado y será cancelada su postulación. 3. Escrito libre de persona postulante en el que exponga las razones por las cuales se considera idónea para ocupar el cargo de titular de la CESNA, que contenga una breve exposición de motivos en la que explique cómo su experiencia aportaría a la consecución de los objetivos de la Secretaría Ejecutiva, el cual deberá presentarse en letra Arial número 12 a espacio y medio sin rebasar 10 páginas. 4. Plan de trabajo a 5 años, el cual deberá ser presentado mediante un documento que deberá contener como mínimo 1. Introducción. 2. Retos del Sistema Nacional Anticorrupción. 3. Propuesta de acciones a desarrollar. Y 4. Cronograma a 5 años, el cual deberá apegarse a lo establecido en la metodología de evaluación. 5. Acta de nacimiento. 6. Identificación oficial, credencial de lector, pasaporte o cédula profesional con fotografía. Creo que ahí debía de ir el número 6, ¿no? Ah, no, sí, está bien, perdón. Título profesional, nivel licenciatura, que deberá tener una antigüedad mínima de 10 años. Al día de la designación, se podrán adicionar documentos que acrediten posgrado. 8. Declaración de situación patrimonial y de intereses en los formatos de declaraciones aprobados por el Comité Coordinador del ESNA, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 23 de septiembre de 2019, anexo 2. En caso de ser servidor público en activo, deberá enviar la última declaración presentada ante el órgano interno de control del ente público de su adscripción. Caso contrario, la persona postulante deberá agregar, debidamente requisitado, el formato inicial de declaración de situación patrimonial y de intereses aprobado por el Comité Coordinador del ESNA. 9. Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo, expedida por el Servicio de Administración Tributaria, anexo 3. 10. Carta en la que la persona postulante, manifieste, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente, anexo 4. A. Que está en pleno goce de sus derechos civiles y que no ha sido condenada o condenado por delito alguno o con sentencia firme. B. Que goza de buena reputación. C. Que cuenta con independencia político-partidista, así como una autonomía que le permite una actuación objetiva e imparcial en el cargo que postula. D. Que no ha sido registrado o registrado como candidata o candidato, ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los últimos 4 años anteriores al 30 de mayo del 2022. E. Que no ha desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político o bien en alguna asociación adherente a partido político alguno en los últimos 4 años previos al 30 de mayo del 2022. F. Que no ha sido miembro o afiliado en ningún partido político o bien ninguna asociación adherente a partido político de algún partido político desde el 30 de mayo de 2018 a la fecha. G. Que no ha desempeñado el cargo de secretario de Estado, ni procurador o fiscal general de la República, y o fiscal o procurador de justicia de alguna entidad federativa, subsecretario u oficial mayor de la Administración Pública Federal o Estatal, jefe de gobierno de la Ciudad de México, ni gobernador, ni secretario de gobierno, consejero de la judicatura, a menos que se haya separado de su cargo 1 año antes del día de su designación. H. Que otorga su consentimiento para hacer versiones públicas de los documentos entregados para los efectos de la presente convocatoria, así como para que las sesiones públicas en las que participe sean difundidas en los medios que para tales efectos disponga el CPC Nacional. Inciso I, que ha leído y acepta las bases
procedimientos, términos, condiciones, determinaciones, deliberaciones y resultados que deriven de la presente convocatoria, así como de su metodología de evaluación. 11. Carta en la que la persona postulante manifieste bajo protesta de decir verdad no haber cometido actos relacionados con violencia de género, así como ninguno de los siguientes supuestos. Anexo 5. A. Condenada, condenado o sancionado, sancionada mediante resolución firme por violencia familiar y o doméstica o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público. B. No haber sido condenado, condenada o sancionado, sancionada mediante resolución firme por delitos sexuales contra la libertad sexual o la intimidad corporal. C. No haber sido condenado, condenada o sancionado, sancionada mediante resolución firme como deudor, deudora, alimentario, alimentaria, moroso, morosa. En caso de encontrarse en el supuesto del inciso anterior, pero estar al corriente de sus obligaciones como deudor o deudora, alimentario, alimentaria, entonces la manifestación deberá hacerse en el sentido siguiente. Si bien fui condenado, condenada mediante resolución firme como deudor, deudora, alimentario, alimentaria, moroso, morosa, lo cierto es que actualmente me encuentro al corriente del pago de todas mis obligaciones alimentarias y no me encuentro inscrito, inscrita en algún padrón de personas deudoras alimentarias vigente. Todos los documentos deberán estar rubricados en su margen derecho y los documentos identificados con los números 2, 3, 4, 8, 10 y 11 deberán contar con firma autógrafa de las personas postulantes. En caso de no presentar los documentos conforme se solicita, se considerarán como requisito no presentado y será cancelada su postulación. Los originales de los documentos podrán ser requeridos en cualquier momento del proceso para realizar su cotejo con las copias simples exhibidas. 4. Además de los requisitos indicados en el artículo 34 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, el Comité de Participación Ciudadana verificará que las personas aspirantes cumplan con algunos de los atributos indicados en la cédula 2 de la metodología de evaluación. 5. Presentación de las postulaciones. La documentación de las y los candidatos a la terna de secretario técnico de la CESNA serán ingresados mediante el micrositio, aquí está el micrositio, que es cpc.org.mx, diagonal proceso 2022, guión medio convocatoria, o bien mediante el correo electrónico convocatoria@cpc-sna.org. Las postulaciones serán recibidas a partir de las 11 horas del 25 de abril del 2022 hasta las 23:59 del día 13 de mayo del año 2022. Si los documentos de las personas postulantes fueron recibidos en tiempo y forma, recibirán confirmación en un plazo máximo de 72 horas. 6. No presentación. Concluido el periodo de recepción de documentos descrito en la base cuarta de la presente convocatoria, el CPC Nacional integrará en expedientes individuales los documentos recibidos y serán cargados en la plataforma todos los documentos en versión pública, atendiendo el principio de máxima publicidad. La falta de alguno de los documentos requeridos o su presentación fuera del tiempo y forma establecidos en la presente convocatoria será motivo suficiente para tener como no presentada la postulación. El listado con las postulaciones que se tengan presentadas será publicado por el CPC Nacional a más tardar el día 16 de mayo del 2022 en su portal de internet, cuya página es https://cpc.org.mx/. 7. Fases del proceso de selección. Las fases del proceso de selección se realizarán conforme estipula la metodología de evaluación, desahogándose en las siguientes fechas: preparatoria del 25 de abril al 16 de mayo del 2022, valorativa del 16 al 26 de mayo del 2022, deliberativa del 27 al 30 de mayo del 2022. Todo este proceso se desarrollará de acuerdo con los principios estipulados en el decálogo de designaciones aprobadas por el Comité de Participación Ciudadana, así como en la convocatoria respectiva. El CPC Nacional elegirá a las 3 personas postuladas que promedien las mejores calificaciones conforme a la metodología de evaluación, la cual contempla el criterio de inclusión de género, femenino y masculino. 8. Entrega de terna al órgano de gobierno de la CESNA.
Posteriormente a la deliberación, el Comité de Participación Ciudadana levantará el acta correspondiente, misma que incluirá el nombre de las personas elegidas para conformar la terna que su presidente presentará al órgano de gobierno de la CESNA para elegir al secretario técnico. El presidente del Comité de Participación Ciudadana, en su calidad de presidente del órgano de gobierno de la CESNA, en un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de la selección de la terna, convocará a sesión extraordinaria de dicho órgano de gobierno para la designación de secretario técnico por el periodo de 5 años contados a partir del momento de su designación, de conformidad con el artículo 33 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Novena, interpretación. Los casos y circunstancias no previstas en la presente convocatoria serán resueltas por el Comité de Participación Ciudadana en sesión pública que al efecto se convoque por su presidente. Sus interpretaciones serán públicas e inimpugnables. Décima, modificaciones. Las modificaciones que en su caso se realicen a la presente convocatoria serán por acuerdo de la mayoría de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana en sesión pública, misma que una vez aprobada formará parte integral de la misma. Ciudad de México, a 25 de abril del 2022, atentamente, el Comité de Participación Ciudadana del ESNA. Traté de leerla lo más rápido posible. Espero que lo haya logrado. Gracias. Listo. Gracias, Vania. Muchas gracias, Vania. Como siguiente punto del orden del día está la presentación de la metodología de evaluación a cargo de mi compañero Jorge Alatorre. Déjenme compartir la pantalla, por favor. Ahí está. Bueno, gracias, Paco. Sí. Para procurar hacerlo de la forma más dinámica posible y aprovechando que ustedes tuvieron dentro de su poder los documentos, haré esto, la iremos revisando parte por parte, pero de una forma un poco más comentada. Más abajo, por favor. Como ustedes saben, el proceso desde el punto de vista de la metodología lo dividimos en 3 fases que tienen sus particulares características e importancia y que al cierre de cada una pues deberá de existir las actas y las constancias respectivas para poder ir dejando certeza dentro del proceso. La preparatoria pues va a empezar en breve en cuanto esta convocatoria sea publicada y se reciban todos los documentos y se logre justamente recabar el interés de las personas. La valorativa es en la que nos dedicamos a hacer lo que nos corresponde como CPC, evaluando todos y cada uno de los expedientes dentro de una metodología que esperamos abone a la transparencia, a la legitimidad, a la imparcialidad y a la debida valoración de los expedientes de las personas que nos los confían. Y por último, la deliberativa, en donde determinaremos justamente la forma en cómo habremos de ensamblar la terna que llegará al órgano de gobierno para ser electo. Adelante, por favor. Este proceso pues tiene una inspiración en un decálogo que nosotros como CPC ya habíamos sacado, no esta alineación, pero sí antes cuando se encontraban, hasta ahí, por favor, cuando se encontraban Rosy y Alfonso, pensábamos que era muy importante establecer una serie de valores los cuales debieran regir nuestro actuar en todas las designaciones en las cuales nos involucráramos. Esta es la designación en la cual estamos dentro de la ley hasta este momento y es justamente la más importante porque ustedes saben claramente que la Secretaría Ejecutiva es una vertebrador de las acciones de todos los integrantes del comité coordinador. Adelante. Bueno, en la recepción de los expedientes, ahora sí voy a permitir leer un poco, los expedientes de las personas interesadas serán recibidos evidentemente en los plazos de la convocatoria, de acuerdo con las modalidades previstas. Las personas postulantes son responsables del seguimiento puntual de las bases, de la oportuna, de la convocatoria y del conocimiento detallado de la metodología, por lo que la debida y oportuna integración de sus expedientes pues recae sobre de ellas. Sin embargo, diferenciándonos de otras convocatorias, en este caso el comité, vamos a procurar darle una respuesta inmediata a las interrogantes de las personas. O sea,
tendremos no solamente el correo de la convocatoria, sino los nuestros para poder atender a todo mundo que nos mencione que pudiera tener algún tipo de problema integrando su expediente, alguna duda. Aquí sí se responden dudas, aquí sí se responden correos e incluso llamadas telefónicas si tal fuera el caso. Adelante. En la fase valorativa, estamos considerando que es muy importante que existan previsiones para poder prevenir el conflicto de interés. Es un ecosistema muy pequeño, es altamente probable que la gente se conozca, eso no es en sí ningún problema. El problema es que el conocimiento para una persona implique una ventaja o una desventaja, porque no solamente hay los amigos, también hay los enemigos, que digan, no quiero que esta persona llegue bajo ninguna circunstancia, y a pesar de que tenga buen perfil, la minusvaloren o la descalifiquen o busquen descarrilar una legítima aspiración. Entonces, justamente nosotros tendremos que declarar si existe algún lazo que implique un conflicto de interés para abstenernos de participar en la evaluación de un expediente en específico. Pudiera pensarse entonces que si somos 5 y de repente una persona se excusa, pues el evaluado o evaluada tendrá un problema porque solamente tendrá 4 evaluaciones, pero lo que pensamos subsanar es que ese espacio que queda vacante se va a rellenar con el promedio del resto de las evaluaciones para que exista la mayor imparcialidad posible. Adelante. Otra de las variables importantísimas dentro de todo hasta ahí, por favor, gracias. Dentro de este formato es que estamos dividiendo dentro de la valoración 2 fases importantes o subfases, lo que implica la elegibilidad y lo que implica la idoneidad, 2 cosas muy diferentes. La elegibilidad no está sujeta a discusión, de hecho prácticamente la elegibilidad no la podemos nosotros propiamente evaluar, la analizaríamos para ver si efectivamente la persona que presenta sus credenciales cuenta con todo aquello que establece el artículo 34, pero particularmente las fracciones 1 y de la 3 a la 10, y sobre todo la fracción 2, que es la que estipula una exigencia de experiencia verificable de al menos 5 años en materias de transparencia, evaluación, fiscalización, rendición de cuentas o combate a la corrupción. Por eso tenemos una serie de cédulas que usaremos para poder desahogar este procedimiento. Ahí están viendo el inicio de la cédula 1, que acredita cuestiones formales, ¿no? Como ser mexicano o mexicana, tener al menos 35 años, título con antigüedad mínima de 10 años, las declaraciones, la carta bajo protesta, son cosas muy digamos, muy de forma, ¿no? La cédula 2, que es la importante, la interesante, la que busca acreditar la fracción segunda del 34, es donde vamos a pedirles que nos detallen claramente dentro de su expediente si tienen experiencia en cada una de estas áreas, como por ejemplo a nivel directivo en una o más de las instituciones o comités integrantes de los comités coordinadores de los sistemas anticorrupción, experiencia directiva en agencias internacionales dentro de los temas que están contemplados, experiencia directiva en órganos internos de control, ética o transparencia en cualquier institución pública de los 3 niveles de gobierno, comprobando, aquí más bien sería órdenes, comprobando experiencia en las materias contempladas en la fracción segunda. Quizás ahí pudiéramos también mover un poquito la redacción, porque ya se repite experiencia. Experiencia en docencia o investigación en las materias contempladas, acreditable con investigación o impartición de cursos, así como publicaciones propias, colegiadas o arbitradas. Experiencia directiva en encargos del sector privado. Ustedes saben, ya cada vez más hay compliance officers o similares. Experiencia en organismos de la sociedad civil relacionada con estas materias y en consultoría nacional o internacional. Esto nos va a permitir determinar si efectivamente acredita y sobre todo hacer una cuestión muy importante, adelante, más hacia abajo, determinar los números de años.
Es posible que una persona haya tenido una experiencia de un par de meses, bueno, son un par de meses acreditables a los 5 años que no son los idóneos. Claramente la ley dice por lo menos. Entonces aquí no hay nada de que eres más o menos elegible o eres 70% elegible. No, no, no. Si no tienes los 5 años por lo menos, pues podrás tener un muy buen currículum, pero no eres elegible para este cargo. Entonces, una vez que se determina la elegibilidad, pues hay un corte importante. No podemos nosotros establecer la idoneidad de una persona que en primer lugar ni siquiera es elegible. Pero para establecer la idoneidad tenemos lo que sigue. Adelante. Bueno, tras haber analizado la elegibilidad por separado, el Comité de Participación Ciudadana contrastará las evaluaciones para asegurar la mayor minuciosidad e imparcialidad de los aspirantes, acordando colegiadamente los expedientes que acreditan la elegibilidad requerida por el marco legal. O sea, aquí es posible que se nos pase alguna cosa a un solo evaluador. Aquí habremos 5 evaluadores, habremos de contrastar nuestras perspectivas y poder corregir nuestros fallos si así hubieran existido, que en todo proceso puede ocurrir. Bueno, después de pasar la elegibilidad, pasamos a la idoneidad, en donde los expedientes acreditados serán valorados en términos de idoneidad mediante la cédula 3, primero de forma individual y después sumando las calificaciones de cada evaluador y promediando entre 5. De existir un potencial conflicto de interés, como les decía, la evaluación correspondiente será sustituida por un promedio. Adelante, por favor. Y bueno, esa es la cédula de idoneidad, en donde vamos a pedirle justamente a las personas que nos acrediten en qué parte se encuentra. Creo que hay otra observación, es que nos falta un encabezado para ver a qué se refiere la columna de la derecha, que tendría que ser el lugar específico dentro de la cédula de evaluación en donde las personas nos van a mencionar que su currículum es consistente con cada uno de estos ítems y de esta forma poder valorar mejor la idoneidad. Ahora, una cosa es que un interesado le señale que lo suyo entra dentro de esto y otra cosa es que dentro de la evaluación coincidamos con su criterio. Es probable, pero no necesariamente es que usted aquí póngase lo que quiera, no. Tendremos que nosotros hacer nuestra labor de confirmar y verificar. Adelante. Bueno, una vez que tengamos eso determinado, pues la escala que hay en la derecha, nosotros tenemos que haberla llenado con si la experiencia es 0, 1 o 2, para poder ver si cuenta con ninguna experiencia, con alguna o con experiencia por lo menos suficiente, ¿no? Y más adelante tenemos lo que es la valoración de idoneidad, lo que implica evaluar el plan de trabajo en la forma en cómo cada aspirante nos presenta su perspectiva, su evaluación, su valoración sobre los problemas que tiene el sistema y cuál es la importancia de la CESNA y qué es lo que va a hacer dentro de la misma. Adelante. En la valoración también del plan de trabajo tendremos una cédula con diferentes aspectos para poder evitar ¿cómo pudiera decirlo? La falta de objetividad o de criterios claros en los cuales determinar, queremos saber qué también está un plan de trabajo en específico y también le ponemos una escala y después sumamos. Adelante. Y por último, tenemos la entrevista. La entrevista también es importante en donde vamos a permitir que justamente las personas que se presentan puedan exponernos en persona su perfil, convencernos y nosotros tener una forma de poder evaluar esa presentación. Es importante que tengamos justamente un espacio en donde podemos formularles preguntas que vengan de la sociedad civil. Estas preguntas, pues evidentemente deberán de ser específicas sobre la materia, no podrán ser preguntas sobre la vida personal de los interesados y además deberán de ser neutras en el sentido de que una pregunta puede ser aplicada a cualquiera porque serán introducidas delante de ustedes y extraídas de una bombonera
en donde podremos justamente ver que no es que estemos dejándole la pregunta más fácil o más difícil a ningún aspirante. Ahora sí, aquí también nosotros durante todo este proceso podremos estar recibiendo en nuestros correos imputaciones graves y acreditables, muy importante, sobre la honorabilidad o elegibilidad de los participantes. Nosotros no podemos dar voz o publicidad a este tipo de imputaciones porque puede tener consecuencias muy importantes sobre la vida y la honra de las personas, particularmente si son imputaciones dolosas o falsas. Es muy fácil también de repente meter anónimos, lo hemos visto, el primer proceso de la actual comisión de selección tenía bots ahí en Facebook, denostando a algunos y ensalzando a otros que era de interés de alguno de ellos que se acercara, y pues eso es francamente vergonzoso, eso no va a existir. Aquí la idea es poder evaluar claramente a las personas que participan. Adelante. Después de que tengamos todas estas fases, pues haremos una ponderación y un posicionamiento. Terminando las entrevistas, las cédulas de valoración serán contrastadas, sumadas y promediadas por los integrantes, estableciendo un orden de prelación de acuerdo con los puntajes acreditados. Adelante. Y las cédulas que nosotros hayamos llenado por separado y luego en conjunto, habrán de ser publicadas para que quede claro cómo evaluó cada uno de nosotros y cómo evaluamos en general. Ahora, si el resultado de las evaluaciones referidas no garantizara la inclusión de ambos géneros en la terna, el tercer lugar de la misma será sustituido por la persona mejor evaluada del género no representado originalmente, para garantizar que no haya de un solo género en la convocatoria. Y empates, bueno, es posible que de repente se presenten empates, y los empates pueden ser polémicos en el sentido de que diga quién está en primer, segundo y tercer lugar, aunque la diferencia no exista. Entonces, tenemos que contar con la forma de poder generar un desempate, y esto lo haremos con la calificación más alta en el plan de trabajo. Este desempate pues también es importante, particularmente entre el lugar 3 y 4. Un desempate en el lugar 3 y 4, pues bueno, ¿quién pasa a la terna y quién no? Entonces, para poder tener un criterio de empate sería eso. Viendo la metodología, porque uno lo ve, lo revisa y lo pondera, creo que también esto entra dentro de la convocatoria de las cuestiones no contempladas, pero no sé si convendrá ponerlo en la metodología o en la convocatoria, que la extenderemos si es que no contamos con integrantes de ambos géneros dentro de la misma, porque en una de esas pues no podríamos avanzar, porque entonces no habría una terna con representación de ambos géneros. Ojalá que eso no ocurra, ojalá que la difusión sea suficiente. Yo creo que los profesionales de ambos géneros también son sobrados, pero no está de más tener una prevención en caso de emergencia. Adelante. Bueno, estos anexos son como la primera comisión de selección, ustedes recuerdan, hizo una definición de lo que se refieren estos temas en el artículo 34, fracción segunda. Para poder lograr el mayor acuerdo a lo que nos referimos, nos pareció que son definiciones acertadas, y por eso nos hemos permitido rescatarlas. Y bueno, hasta aquí, vamos más adelante, creo que nada más teníamos ese anexo. Sí, efectivamente. Bueno, esto es la metodología y pues nos encantaría escuchar sus perspectivas. Muchísimas gracias, Jorge, por la exposición de la metodología. Bueno, Itzel y todos los aquí conectados, seguiría el turno de presentarles el micrositio, donde vamos a reflejar todo. Hicimos una presentación, pero si quieres, si quieren, pueden quitar esta presentación. Voy a intentar, estas se las vamos a mandar, pero voy a intentar compartir mi pantalla de el micrositio real, para que ustedes vean que ahí está. ¿Lo ven? Sí. Ah, sí, perfecto. Sí, se ve, perfecto. Ah, muy bien, muy bien. Miren,
Teníamos una presentación del micrositio, pero quiero más bien hacerlo así con el propio micrositio. Como ustedes podrán ver de la convocatoria y de la metodología de evaluación, pues todo está reflejado acá. El micrositio para nosotros es la forma en que vamos a recabar toda la información de los participantes. Aquí ustedes están viendo que está la convocatoria. Obviamente se puede acceder a ella, ¿no? En esta especie de librito muy accesible. Aquí se puede descargar, ¿no? Luego la metodología de evaluación que acaba de exponer también Jorge, también se puede descargar. Los formatos, obviamente, que van a cargar, ahorita nos vamos a ver, aquí están todos. Es importante señalar que el anexo de Curriculum Vitae tiene todas las consideraciones que necesitamos para poder evaluar de forma adecuada a los candidatos. El decálogo de designaciones del propio Comité de Participación Ciudadana, que se puede también descargar, que son los principios que se honran durante todo el proceso y que están en la convocatoria también. Una batería de preguntas frecuentes, ¿no? Por ejemplo, lo estoy navegando para que ustedes vean, ¿no? Que son las preguntas que hasta ahora hemos como detectado y recibido. Esta sesión de preguntas y casos está destinada a que alguna asociación o persona pues pueda ingresar sus datos, su nombre y hacer la pregunta respectiva para los participantes o el caso que quieran presentar. Comentarios también, ¿no? La sección estará habilitada hasta 48 horas antes de las entrevistas, aquí para hacer los comentarios de las personas candidatas, dependiendo de cuál sea. Los avisos, en los avisos ahí vamos a estar publicando las sesiones, bueno, las entrevistas, cuándo serían, etcétera, ¿no? La evaluación, esta parte es bien importante, porque aquí, como ustedes podrán ver, cada uno de los integrantes del CPC tiene su espacio y estarán cargadas las cédulas a través de las cuales evaluaron a cada uno de los integrantes. Está, bueno, los videos, donde estaremos publicando las sesiones que sean públicas. Me refiero a las sesiones de evaluación, etcétera. El aviso de privacidad. Y aquí hay algo importante que quiero yo mostrarles, que es una vez que uno da de alta su usuario, cosa que yo hice nada más a manera de prueba, tiene uno esta opción, que es la carga de documentos. Aquí le voy a dar clic y como ustedes podrán ver, se despliega toda la información que mis colegas ya narraron en la metodología y en la convocatoria. Es la información personal. Aquí, como ustedes podrán ver con mi usuario y contraseña, pues ahí está. Y vienen todos los documentos personales que hay que cargar. Y después, la información sobre la experiencia profesional, que será la que habremos de evaluar. Ustedes ven, uno le da cargar y se puede cargar la información. Este candadito así de no soy robot para que no exista ningún problema. Y bueno, esta es la parte de la carga de documentos, ¿no? Paco, David, Sí. David pregunta si esta información será pública. Sí, la información que recibamos será pública. Obviamente tenemos que testarla porque hay datos personales, pero sí es pública y de hecho está aquí va a estar. Perdón, en evaluación, perdón, no, comentarios. Ay, como que se me fue había una parte, ¿no? Andrea y Patti, donde estaba toda la información de los candidatos.
Sí, hola, buenos días. Vamos a tener una sección que se llama el listado de aspirantes y expedientes. Esta sección se habilitará una vez que testemos los documentos, pero que sepan que va a estar disponible la información para consulta del proceso. Gracias, Andrea. Sí, como que estaba acá y ahora ya no la veo, pero sí, había una sección donde decía expedientes de los postulantes, ¿no? Y ahí tenemos que subir nosotros toda esta información, obviamente testada, ¿no? Para evitar difundir datos personales. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Así está el propio micrositio. Creo que en este momento de la reunión nos gustaría tener los 3 bloques de intervenciones, Itzel y todos los participantes de esta reunión, para que nos puedan hacer sus comentarios y nosotros vamos a estar tomando nota de los mismos para poder fortalecer todos estos instrumentos que ustedes ven. Adelante, no sé, aquí en el chat, esta información será pública, sí. Adelante, Itzel, si quieres tú coordinar las intervenciones de los colectivos, te cedo la palabra, por favor, y gracias por su atención. No, gracias a ustedes. Vamos a hablar, pues, los 4 colegas que andamos por acá. Entonces, primero sí, me gustaría hacer un comentario más a título individual desde el observatorio, en términos de, pues, reconocerles estos documentos. Nos parece que, pues, sí dan cuenta de un trabajo, pues, muy amplio, muy profesional. No teníamos idea de este micrositio y, bueno, por la exposición que ahorita hicieron, pues, se ve muy amigable y completo. Entonces, pues, eso, la verdad es que nos da mucho gusto, ¿no? Que este ejercicio pudiera así plantear otro tipo de prácticas en estas decisiones públicas. Y yo de la revisión y la presentación que ahorita hicieron, tengo algunos comentarios, ¿no? Que buscan a lo mejor, pues, fortalecer este trabajo que han hecho. Unos son más en términos a lo mejor de ajustar algunas palabras. Unas son dudas, ¿no? Y algunas me parece que son precisiones que pueden ayudar, que no las encontraba yo como en los documentos y que he escuchado que ustedes las refieren, pero no están trazadas en la convocatoria o en la metodología. Y que justamente como para la certeza que se señalaba al inicio, pues vale la pena que en estos documentos, ¿no? Bueno, ustedes me dicen. El primero es en la base primera, donde dice el título, ¿no? Valores, y nos parece más bien que son principios. Puede ser una exquisitez, pero pues los valores remiten más a cosas, ¿no? Morales, y ustedes a lo largo de los 2 documentos establecen que son principios. Entonces, una parte para armonizar y que, ¿no? Pues al final esos principios también están reconocidos en instrumentos, nos parece que le puede dar como una congruencia conceptual. El tercero tiene que ver, el segundo es en la base tercera, en la parte del CV, ustedes mencionan un formato que no sé, entonces a lo mejor lo están considerando. Y es que lo que hemos encontrado es que en estos formatos de CVs, pues las personas por lo regular vaciamos la información, pero no está acomodada en función de los elementos que se van a valorar. Entonces, en ocasiones es difícil identificar o cruzar si esto, ¿no? Corresponde con estas materias o con tales cosas. Entonces, pues tienen ustedes las cédulas como muy específicas y a lo mejor valdría la pena, lo digo sin conocer este formato de CV, que pudiera estar ordenado justamente como en estas áreas que ustedes van a valorar, ¿no? O sea, en experiencia es esta información la que se va a pedir y eso me parece que puede facilitar mucho y no tratar, luego sucede, ¿no? De que, bueno, esto a lo mejor sí corresponde como a que conoce de cierto tema, pero en realidad luego se hace una interpretación muy forzada, ¿no? De la información en algunos casos. Y en esa misma base, en el inciso H, donde están poniendo la carta de consentimiento, pues hacen muy explícito, ¿no? Cuál es la autorización, pero ahorita en el micrositio se ve que van a estar publicadas las evaluaciones, pero esta carta de consentimiento no refiere que estas evaluaciones, o sea que también están dando el consentimiento para las evaluaciones.
uno lo puede interpretar que sí, pero me parece que valdría la pena, ¿no?, que se precise que también, además de la información, de las sesiones en las que va a participar, pues las evaluaciones que sean resultantes de este proceso. Y luego en la base séptima, pero sí es algo que es constante, ¿no?, como en distintos momentos de la convocatoria y la metodología, refieren mucho al concepto de inclusión de género, que pues sí, aquí no encontraba muy bien porque lo busqué, ¿no?, a qué se refería. Y más bien, pues yo entiendo que hay un tema de, ¿no?, de que, pues, de que tiene que haber igualdad de oportunidades, y me parece que a lo mejor el término de equidad de género, que justamente habla de dar, ¿no?, como una oportunidad a mujeres y hombres, pero que también en esta concepción de equidad de género, pues no se invisibilicen las discriminaciones estructurales, ¿no? Entonces, yo entiendo que pues un tema es la inclusión, pero sí vale la pena tener como en cuenta como la discriminación estructural, no solo para las mujeres, sino para distintos grupos de población, y que entonces este término me parece que es, ¿no?, como va en ese sentido, y que incluso, pues no sea una camisa de fuerza, ¿no?, de que se quiere incluir, o sea, sí me parece, ¿no?, o sea, como estos términos pues refieren siempre a la inclusión de los grupos y de las mujeres que han estado en situaciones más de desventaja, ¿no? Digamos, no se refiere tanto a los hombres y no lo tomen a mal, ¿no? O sea, porque digamos que ha habido una presencia mayoritaria de los hombres en espacios o en responsabilidades públicas, pero si se busca justamente que pues estas políticas pues permitan, ¿no?, que grupos que están invisibilizados o que no han tenido la posibilidad pues estén en mejores condiciones. Entonces, bueno, este término nos parece que puede resolverlo mejor que el de inclusión de género, y que incluso, pues si hubiera un escenario, esto es hipotético, ¿no?, pero pienso ahora en el ejercicio que tenemos en el INAI, que es distinto, pero las mujeres fueron las mejores evaluadas en las entrevistas, y entonces se puso una convocatoria de que fuera un hombre y una mujer. No está mal, ¿no? Se pensaba, digamos que, pues como para un tema de equidad, pero ahora tenemos un problema porque, ¿no?, hay mujeres mejores evaluadas que los hombres, y cuando es, digamos, al revés, sobre grupos, ¿no?, que presentan como este rezago en la participación, en la representación política, pareciera que hay como una reserva, ¿no?, hay como resistencia a poder incluirlas. Entonces, pues, o sea, yo creo que sí, la inclusión de la terna tiene que ser, ¿no?, como o sea, la terna, la conformación tiene que ser lo más inclusiva, pero pues también, ¿no?, haciendo una lectura política de la situación de estos grupos y de las mujeres. Bueno, eso lo pongo. Entonces, es en relación a ese término que aparece en esta base, pero que, ¿no?, a lo largo de distintos momentos ustedes la mencionan. Luego hay otra en la base 9 de la convocatoria, donde se señalan como el carácter de las sesiones que ustedes van a tener, pero esta es una duda porque por lo que dice ahí en la convocatoria pensaríamos que solamente una sesión va a ser pública, ¿no? Y habrá a lo mejor varias sesiones de deliberación, de análisis, que no se establece en la convocatoria que serán públicas, y a nosotras nos parece, ¿no?, o sea, que es importante que la transparencia y la máxima publicidad pues sea a lo largo de todo el proceso, y donde hemos encontrado más retos para que haya transparencia y máxima publicidad es en la última fase, en la de la deliberación, ¿no? Pues porque implica justamente pues explicar y fundamentar las decisiones que se están tomando. Entonces, aquí pues preguntarles cómo están previendo el carácter de sus sesiones, ¿no? Si me parece que valdría la pena considerar justamente que pues todas serían públicas, que se transmitirán o que tendrán este carácter como para darle esa consistencia ¿no?, a los principios que establecen en su decálogo a lo largo del proceso. Y ya termino. En la metodología, una es, a lo mejor no es en términos del contenido, pero sí como en la valoración de idoneidad, donde ustedes refieren a hacer entrevistas y solicitar o dar la posibilidad de que se envíen preguntas por parte de sociedad civil.
Aquí creo que lo mencionaba Jorge cuando exponía, y es que pues esas preguntas siempre tienen una diferencia muy grande, ¿no? Hay preguntas que pueden ser más sencillas y otras más complejas. Y aquí pues a nosotros sí nos parece que sí valdría la pena que haya una pues igualdad de oportunidades o una equidad, digamos, como en el ejercicio de la contienda. Es decir, si a alguien le tocan preguntas más sencillas, que no sea por azar, ¿no? O sea, en realidad nos parece que sí tendría que, o sea, ustedes cuidar, ¿no? O sea, si bien se van a pedir preguntas, que puedan revisarlas y agruparlas, ¿no? A lo mejor como, a lo mejor sencilla, y a todas las personas que van a participar, se le hace una pregunta más sencilla de conocimientos y a todas van a tener preguntas complejas, ¿no? Pero que sí pueda ser algo, pues unas entrevistas más cuidadas, para que no se note, ¿no?, esta disparidad y que todas las personas, ¿no?, puedan demostrar sus capacidades sobre todo tipo de preguntas. Entonces, esa es no una recomendación porque la o sea, la metodología lo establece, sino más bien ya cuando ustedes lo vayan a hacer. Y la última es sobre la cédula 5, que aparece en la metodología, poner a consideración a lo mejor una inclusión de una otra pregunta, justamente que sea sobre el marco de interpretación, ¿no? A partir de los derechos humanos. O sea, creo que si bien una persona puede tener mucho conocimiento, y claro, la función es más acotada, pero su visión puede ser más institucional o más progresista, ¿no? A partir, digamos, como de la garantía de los derechos. Entonces nos parece que a lo mejor una pregunta en ese sentido nos permitiría saber también, ¿no? Pues el tipo de trabajo que se pudiera hacer, que pues al final nosotros desde sociedad civil, pero nos parece que es pues también obligación del Estado, pues que siempre tiene que ir ascendiendo, ¿no? Como ir subiendo los umbrales. Entonces eso puede dar también como otro elemento para sumarle a la idoneidad. Y ya nada más, por último, en términos de lenguaje, puede ser de forma, ¿no? Que en algunos casos me parece que sí se cuida el lenguaje inclusivo, y en algunos otros está en masculino. Entonces, creo que valdría la pena que pudieran hacer esa revisión, eso estaría bien. Y a lo mejor otra sobre algunos términos, que bueno, puede ser una exquisitez, ¿no? Reconozco plantearlo, pero lo voy a hacer porque estamos en esta reunión más de confianza. Por ejemplo, nosotros desde el colectivo hemos dado una reflexión sobre ciertos términos, por ejemplo, usar candidatas y candidatos, que trae toda una carga, ¿no? Pues muy electoral, y más bien pensando que es, pues son aspirantes o postulantes, o que estos no son cargos, sino son responsabilidades públicas, ¿no? O sea, que se entienda que realmente esta responsabilidad conlleva obligaciones y que no es pues una posición, un lugar donde pues ya, ¿no?, casi se sacaron la lotería. Entonces, pues bueno, es en cuestión de términos, pues también, ¿no?, estas consideraciones. Y creo que ya me extendí, pero gracias por el espacio. Muchas gracias, Itzel, por tus comentarios. Tomamos nota de todos ellos. Y mi colega Vania quería hacer algunas precisiones. Adelante, Vania, por Sí, favor. de una vez para que vayamos construyendo este diálogo, me parece bien. Voy a dar respuesta a cada uno de los elementos que mencionas, Itzel, y algunos que tengo duda, ¿no? Sobre el tema de principios y no valores, en mi caso estoy de acuerdo. Sobre el CV, en un momento creo que Francisco nos puede, o las chicas, poner en pantalla cómo es que lo tenemos para que ustedes lo revisen, y también ponerlo del consentimiento de las evaluaciones. No le veo mayor complicación de ponerlo. Sobre la inclusión de género, es un tema que a mí en lo particular me requiere un compromiso extra, no solamente por ser mujer, sino porque pues así es mi formación. Entonces, en ese sentido, estuve yo pensando sobre qué podríamos hacer diferenciadamente. Parece como que nos alcanza solo para inclusión de género masculino y femenino, y por eso se pone entre paréntesis. Sin embargo, aquí yo les invito a que ustedes hagan propuestas. ¿Qué podríamos generar? Así a bote pronto pienso quizá poner algún criterio que se evalúe, en el que estemos, pues,
dándole un voto extra para nivelar, o un puntaje extra para nivelar a personas que vienen de grupos indígenas o mujeres en situación en situación de vulnerabilidad, etcétera. Esto, claro, no lo puedo decidir yo, tendríamos que someterlo mis compañeros y yo a la decisión. Sin embargo, me gustaría mucho, Itzel, que ustedes, con esta visión y con todas las convocatorias que han revisado, que nos pudieran hacer una propuesta sobre qué les gustaría que ahí en esa parte agregáramos. Quizá en la base 9, no fuimos claros, pero en realidad sí planteamos que todas las sesiones sean de carácter públicas, todas las pues sesiones que tengan que ver con este tema, entonces quizá ahí tenemos que puntualizarlo para que se entienda mejor, sobre todo en la fase deliberativa. No entendí, Itzel, cuando hablabas de la metodología, hablabas sobre las valoraciones de idoneidad, pero ahí, ¿cuál era la duda? No, era en la cédula 5, poder agregar una pregunta o una variable que considere a lo mejor el marco de interpretación desde los derechos. Igual les podemos pasar una propuesta de redacción, pero era agregarle a esa cédula en particular okay. como este tema. Sí, ya lo anoté, muchas gracias. Adelante con su propuesta. Y yo me adelanto, salvo les digo que todo esto se tiene que ver con mis colegas. A mí me gustaría mucho que trabajáramos un taller de preguntas, el cual con mucho gusto yo puedo trabajar con ustedes, ver todas las preguntas que nos lleguen y agruparlas de tal suerte que tengamos preguntas que sean medianamente iguales, o que sean lo más parecidas posibles respecto a carga, ¿no? Platicábamos en el proceso en el que participamos Magda, Paco y yo, decía Magda, es que a mí sí me tocó un caso, ¿no? Así de resuelve un caso, y a mí, por ejemplo, no me tocó un caso, o sea, siento que en ese sentido la pregunta que le hicieron a Magda era más difícil que la que me hicieron a mí. Entonces, y lo hicieron aleatoriamente y estoy completamente de acuerdo con ustedes. Entonces, tal vez hacia esa fase podríamos tener un taller de preguntas en el que homologuemos las preguntas junto con ustedes, tengamos 10 o las preguntas necesarias y a partir de ahí sí ya las saquemos en la sesión al azar, a partir de las que ya hayamos revisado antes. Esto se los hago como propuesta, amén de que lo platique con mis compañeros. Ahora mismo que yo leo, pasando al siguiente y último punto, ahora mismo que yo leí la convocatoria, me doy cuenta de varios errores que se nos fueron. Y creo que tiene que ver, no me quiero justificar, pero creo que tiene que ver ya con la ceguera de taller que hemos visto tantas veces y le hemos dado tantas vueltas. Y sí, es muy importante no mencionar candidatas y candidatos, que a pesar de que hacemos el esfuerzo de las personas candidatas, de pronto dice para ocupar el cargo de secretario técnico. Entonces, creo que hay que ser muy cuidadosos en esa parte. Yo, junto con las colegas, por ahí está Tere, vamos a hacer un esfuerzo para que venga muy orientado como a la inclusión, personas y no orientado a candidatas y candidatos, que ya son pues temas creo que superados, ¿no? En el tema de lenguaje. Con mucho gusto yo me encargo de ese tema y que tal vez ustedes también, si en alguno nos quieren señalar la redacción, por favor, adelante. Y eso sería respecto a lo que nos propone Itzel. Me parecen muy adecuados tus comentarios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Vania. Sigue abierta la sesión para que alguien pueda seguir comentando. Si mis colegas Magda o Patti quisieran hacer algún comentario extra. Me parece que ahí Marco quiere hacer algún comentario. Adelante, Marco, por favor. Gracias. Buenos días, Paco.
Y buenos días a todas y a todos, ya los había saludado. Así muy rápidamente, en el tema hablaron ahí de un punto sobre cumplimiento de obligaciones fiscales. Ahí no veo la temporalidad y no sé si vaya reflejada en el anexo, pero de todos modos el anexo tampoco me alcancé a percatar si los anexos forman parte de la convocatoria o simplemente son medios para la facilitación de la presentación de los requisitos. Como quiera, el tema de las obligaciones fiscales, que siempre parece así como un tema de trámite, no lo es tanto porque muchas veces los participantes sí cumplieron con sus obligaciones y es un tema del SAT que no les entreguen la constancia, ¿no? Entonces, la vigencia de la constancia de las obligaciones fiscales yo creo que es importante y pues creo que me imagino que la están refiriendo. Bueno, ese es el punto que quería comentar de entrada, ¿no? ¿Sí? La cuestión de que no se ha, que no se participó en un partido político, no me queda claro si del 30 de mayo hacia atrás, de exactamente el término de los 4 años que señala la ley o por qué se tomó como referencia ese 30 de mayo. La cuestión de que el sitio oficial del CPC eh, tenga un correo específico y aquí estén agregando, me pareció que agregaron un correo diferente. No sé si en un momento dado los participantes se confundan y a la hora que anda uno corriendo y metiendo documentos ya no, eh, pues reacciona uno con el nervio y si lo manda a uno a otro correo, el correo oficial que conocemos todos de siempre es el del CPC. Tal vez habría que hacer alguna precisión. Ahí, la cuestión Jorge dijo que las decisiones se iban a fundar en los principios que decidieron en un momento dado ahí Rosy, Alfonso, no sé cuál haya sido esa, esa toma de decisiones y sean principios que sean de carácter oficial o no lo son. Y lo refiero porque en materia de responsabilidades de servidores públicos, los principios fundan la resolución y sí son una cuestión de carácter legal que puede impugnarse. Las respuestas a las inquietudes, igual de que todavía ahí se mencione que se agregan correos personales, yo creo que ahí se debería de ir con cuidado y sobre todo qué es lo que se responde, porque si finalmente es una convocatoria, pues creo que debe de responderse en el correo oficial de la convocatoria, que aparezca ahí y no en ningún otro, ¿no? La cuestión del promedio de valoraciones en la metodología, ese sí me parece un punto de extremada importancia. Jorge muy bien decía, y esto es muy desafortunadamente que suceda esto, que el sistema es, pues realmente estamos en un sistema cerrado, donde dice Jorge, pues todos nos conocemos de una u otra manera. Calificar el conflicto de interés no es como muy sencillo, ¿sí? El conflicto de interés pues está definido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ahí está perfectamente definido, y la forma de gestionarlo también. Entonces habría que ver si efectivamente es indispensable que alguien se abstenga o se gestiona bajo ciertas condiciones y se emite el voto. Y desde luego creo que es un tema primordial. Yo no dudo que
que vayan ustedes a conocer absolutamente a todos los participantes. La situación de elegibilidad contra idoneidad, que es un tema de siempre, es un tema de siempre. Yo recuerdo muy bien a esta Renata Terrazas cuando traía ese tema, y a todas las convocatorias lo peleaba en el Senado, en Cámara de Diputados, en todos lados, la palabra idoneidad no aparece en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces hay que irse con mucho cuidado en el uso de las palabras. Finalmente, la metodología es como si estuviéramos hablando la metodología como si fuera un reglamento y la ley como el marco jurídico dentro del cual se debe emitir la convocatoria. La convocatoria, pues evidentemente no puede contradecir a la ley. Es un juego de palabras, pero esos juegos de palabras pesan en una cuestión, en un órgano regulado, como lo es el CPC, y pesan en caso de una contienda jurisdiccional. Pues esos serían mis comentarios respetuosos y los felicito por el esfuerzo, por la dedicación y el cariño que le ponen a su posición ciudadana y qué bueno que están ahí y los vemos con gusto que empujan en cada una de sus trincheras. Muchas gracias. Gracias a ti, Marco. No sé si Gracias, Marco. quisiera hacer mi colega Jorge una reacción al comentario de Marco antes de dar paso a la voz a David. Si me permites, David, nada más para aclarar esos puntos ahorita que están frescos, rápidamente. Efectivamente, el conflicto de interés tiene una definición en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Sin embargo, nosotros también tenemos dentro de la primera fracción del artículo 21 la posibilidad de normar la forma como desarrollamos nuestros propios procesos. Justamente se trata de poder o errar en el lado de la precaución, dada la prevalencia de cuates y cuotas. Yo creo que efectivamente mis compañeros pudieran evaluar justamente incluso una persona con quien tuvieran amistad. Sin embargo, el problema que tenemos que cuidar aquí no solamente es la esencia, sino también la apariencia, para evitar que parezca algo bueno, parezca malo. Entonces, justamente estamos buscando por eso proteger la reputación de la persona que pudiera ser nombrada y que pudieran decir esta persona llegó gracias a que lo calificó bien su amigo fulano de tal, y poder procurarla dentro de esa forma. Por otra parte, la otra cuestión, híjole, se me está yendo, Marco, la que habías mencionado al final, sobre la idoneidad, que no viene sobre en la ley. La idoneidad. Efectivamente, la idoneidad no está dentro de la ley. Sin embargo, el problema que hemos tenido en las designaciones es que lo que han hecho es que acreditamos la elegibilidad y ya elegimos al que más nos guste. De hecho, la convocatoria nosotros pudiéramos simple y sencillamente presentar una terna sin siquiera tener contacto con la sociedad civil ni nada, y estaría dentro del marco de la legalidad. Sin embargo, queremos justamente también abonar a que este tipo de esfuerzos abonen no solamente a que se considere la legalidad así puntualmente, sino que también abonen a la legitimidad del proceso del órgano que emite la resolución y de las personas nombradas. Entonces, sí es una cuestión un poco mixta, comprendo la preocupación jurisdiccional, pero esperemos justamente que con una convocatoria acompañada, legítima y cuidada, podamos evitarlas. No obsta que puedan haber cuestiones. En varias de las convocatorias de CPCs han habido amparos. Yo entré 5 meses tarde por un amparo que ni siquiera se metió contra mí, sino contra el proceso. Entonces, bueno, de hecho no entré, fui electo 5 meses tarde porque había una persona que había metido un amparo.
y hasta que se resolvió, bueno, de hecho, hasta que se desistió. La persona fue cuando procedió el nombramiento. Entonces, siempre puede haber, la idea es que tengamos las mayores bases para cuidar. Perdón, me extendí, aquí le dejo. Gracias, Jorge. Paco, Sí, solo para reaccionar a lo que dijo Marco. por favor. Fíjate que acabas de ver algo que yo no había visto. Es cierto, el formato de cumplimiento positivo del SAT le debemos de poner una vigencia, porque si alguien sacó una en el 2017 y la presenta, pues sería válido. Vale. Entonces deberíamos de poner con vigencia. Ahí si las chicas están ayudándome a tomar notas, o bueno, esto está quedando, con vigencia no mayor a 3 meses. Incluso yo diría menos tiempo, ¿no? A la fecha, pero creo que 3 meses se actualiza mensualmente, igual podría ser al mes, o sea, de este mes, del mes vigente. Sí, pero creo que para dar oportunidad podríamos decir 3 meses, ¿no? 3 meses me parece adecuado. Es muy raro que tú así vayas por la vida sacando hojas de cumplimiento positivo. Entonces, seguramente todos lo van a sacar en ese momento. Sin embargo, creo que debemos de poner esta anotación, Marco, y te lo agradezco porque la verdad no lo había notado. Y en todos los procesos siempre lo ponen y no ponen la vigencia. Entonces, sí, muy importante. Justamente, y nada más para abonar a lo que decía Jorge, justamente nosotros con todo el sentido de querer abonar a que cada vez los procesos sean más robustos y que tengan la inclusión de la participación ciudadana y la visión que, debo de ser clara, que ustedes como colectivo han formado, es muy importante que trabajemos en un primer momento sobre la elegibilidad. Y seamos muy estrictos con la elegibilidad, toda vez que evitemos no solamente los amparos, sino que evitemos que el proceso parezca no legal y además que eso ayude a mermar la legitimidad. Entonces vamos a trabajar en una primera etapa de elegibilidad, siendo muy juiciosos de esa primera parte para después pasar a la idoneidad. Pero debemos de entender que ya van a estar los mejores perfiles y los perfiles que son congruentes con lo que la ley dice, ¿no? Entonces, si se presentan 100 y de esos 100 pasan 70, digo, ojalá que tengamos esa participación así de nutrida, pasan 70, nosotros debemos de ver ya la idoneidad de esos 70 con la mezcla de la elegibilidad, pero no deberíamos de pasar a la idoneidad sin que los candidatos sean elegibles. Eso es muy importante. Gracias, Paco. Sí, muchas gracias, Vania. Daremos la palabra a David. Adelante, David, por favor. Hola, ¿qué tal? Nuevamente, buenos días. Muchas gracias por este espacio. Quisiera justo comentar algunos elementos que refuerzan la participación de la compañera Itzel, y esto es precisamente en el tema de la inclusión, ¿no? Y de estos principios que están contemplados dentro del decálogo que ustedes construyeron previamente. Entonces, quisiera mencionar que respecto al principio de máxima publicidad, igualdad de oportunidades, ¿no? Por supuesto, lo del tema de equidad de género, y promover la mayor participación ciudadana posible, considero que es necesario que al menos para esta ocasión, por la premura, el corto tiempo, ¿no? Esto no significa que deba ser la regla, sino que para esta ocasión, en el futuro, debiera ser todo el proceso, que toda la información, bueno, más bien, que toda la información en el futuro esté con pertinencia cultural. Pero para este proceso, que al menos la difusión de la existencia de la convocatoria de que se está desarrollando un proceso para la selección de una persona para la Secretaría Técnica
se haga también en las lenguas indígenas, es decir, que se difunda, que el mundo, en particular, que el mundo de los pueblos indígenas en México se entere que hay un proceso para la designación de la Secretaría Técnica. Esto, por supuesto, potenciaría la igualdad de oportunidades, ¿no? Y, por supuesto, la mayor participación ciudadana. Al insertar el principio de máxima posibilidad, de máxima publicidad, perdón, con pertinencia cultural, ¿no? Entonces, sería como que también un aporte para este decálogo que el proceso cumpla también con el principio de pertinencia cultural, pues, ¿no? Respecto a también en la base segunda, numeral 2 de la convocatoria, precisamente por el mismo carácter pluricultural que de la nación mexicana establecido en el artículo 2 de nuestra Constitución y la importancia de la Secretaría Técnica, considero que es necesario también que las y los candidatos demuestren su experiencia en el ámbito de este carácter pluricultural, ¿no?, de la nación mexicana. ¿Por qué? Porque tenemos un vacío todavía en el proceso de construcción del pluralismo jurídico tan necesario para este entendimiento y este diálogo entre las diferentes formas de ver, de sentir y de sufrir lo que sucede, los diferentes fenómenos que suceden en el país, ¿no? Como es el caso de la corrupción. Entonces es necesario que la persona que va a estar con este encargo, con esta encomienda, con esta responsabilidad, tenga una visión y tenga esa claridad de la existencia de un México pluricultural, ¿no? En ese sentido, considero que se debería integrar, tanto en la cédula 2 como en la cédula 3, las variables que correspondan. Por ejemplo, para la cédula 2, integrar la variable de experiencia en procesos interculturales, ¿no? Asimismo, en la cédula 3, la experiencia en procesos de pluralismo. El pluralismo no solamente el pluralismo jurídico, sino en todas las diferentes dimensiones que deben de considerarse para una nación como México. Finalmente, para este caso específico, en la base tercera, respecto a la documentación, me parece que es necesario que también haya un reconocimiento de las instituciones de las comunidades indígenas. En ese sentido, en apego a lo que también establece el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Y entonces, no solamente no solamente deberá enunciar que las cartas de postulación o de apoyo provengan de instituciones, asociaciones u organizaciones, ¿no? También podrá decir de comunidades, de pueblos indígenas o sus instituciones correspondientes. Enunciar cada una de las instituciones sería demasiado complejo porque cada pueblo indígena tiene ciertas variaciones en la denominación de sus instituciones, pero la propuesta sería esto, ¿no? Comunidades, pueblos indígenas o sus instituciones correspondientes. Finalmente, esto abona también a lo que mencionaban de no acotar solamente al tema de la inclusión y desde el punto de vista de la paridad, ¿no? Sino también la inclusión de esta tercer raíz, lo que llaman la raíz más profunda del México, ¿no? La participación de los pueblos y comunidades indígenas, y definitivamente tendría que estar también enunciado, considerado las comunidades afromexicanas, de tal forma que estén las tres raíces de este México de hoy, nuestro México, consideradas dentro de este proceso tan importante, ¿no? Yo dejaría hasta aquí mi participación y con muchísimo gusto, en la medida lo que sea posible para este proceso,
pudiéramos estar tendiendo el puente para que este anuncio en las principales lenguas de nuestro país pudiera hacerse mediante el trabajo y la responsabilidad que tiene el INALI a nivel nacional y el INPI, para que al menos se pueda difundir este proceso en las lenguas y la importancia, ¿no? Yo creo que abre una ventana de oportunidad no solamente para el proceso, sino en sí para visibilizar el Sistema Nacional Anticorrupción y el trabajo del CPC. Sería cuanto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, David. Tomamos nota de todo lo que comentas. Y antes de darle la palabra a Emiliano, creo que mi colega Vania quiere reaccionar a tus comentarios. Adelante, Vania, por favor. Sí, David, estuvimos haciendo pues un trabajo de análisis sobre cómo es que pudiéramos incluir a la mayor cantidad de voces, sobre todo aquellas que tienen que ver con las raíces de nuestro país. En ese sentido, lamento que no podamos hacerlo de una manera mucho más extensa como quisiéramos. Sin embargo, te quiero comentar que la colega Reina del CPC de Oaxaca, que seguramente ustedes conocen, nos ayudará a poder hacer la interpretación de la convocatoria a la lengua zapoteca. Sin embargo, pues ahí yo quedaríamos a deber en otras lenguas. Y esto también a manera de provocación, David, preguntarte si alguno o alguna de tus colegas pudiera ayudarnos o tú mismo ayudarnos en alguna otra lengua grabando una interpretación para que se pueda difundir. Creo que es muy importante y creo que debe de ser en audio y video, toda vez que en muchas ocasiones tendríamos el rezago de la lectura. Eso lo previmos para que no fuera leído, ¿no? Porque entonces estaríamos haciendo una doble discriminación. Entonces, en ese sentido, vamos a hacer este video. Quiero decir que como un tema simbólico y como un tema al que al CPC le importa muchísimo y que en la medida de lo posible queremos ir agregando cada vez más participación, y eso incluye un trabajo interno y un trabajo en el que también nosotros necesitamos estudiar nuevas cosas y es un reto. Pero es un reto que aceptamos con mucho gusto. No le veo mayor conflicto de agregar cosas que tengan que ver con las mexicanas y mexicanos con raíces afrodescendientes que se llaman afromexicanas. Entonces, pero también me gustaría, David, a manera de esta provocación que también hacía con Itzel, que nos pudieran dar algún criterio que eventualmente pudiéramos llevar a las cédulas de evaluación. Entonces, en ese sentido, creo que pudiéramos cumplir con incluir algunas voces, también poder pedir que las cartas de postulación vengan de comunidades, de pueblos y de las instituciones de los pueblos indígenas, me parece más que adecuado. Todo esto lo estamos tomando nota y lo tendremos que aprobar nosotros como integrantes del CPC. Hasta ahí mi participación, Paco. Muchas gracias, David, por visibilizar este tema. Gracias, Vania. Me parece que David, antes de darle la palabra a Emiliano, quiere reaccionar sobre esto. Adelante, David. Muchas gracias, Paco. Rapidísimo. Sí, se trata justo de una interpretación, Vania, y la sugerencia es, nosotros desde Quintintic podemos hacerlo hoy, bueno, no hoy, pero en estos días, en 3 lenguas, ¿no? De Chiapas. Una de las mayoritarias a nivel nacional, que es el tzeltal, una de las que estarían en el segundo bloque, las dos que estarían en un segundo bloque de lenguas, Tzotzil y Tojolabal. Sin embargo, considero que es sumamente importante que atendamos también la mayoría y que no centralicemos, lo digo con todo respeto, la política nacional en términos de indianismo, no indigenismo, se ha centrado principalmente en Oaxaca, pues, ¿no? Entonces,
los zapotecos, hermanos, qué bueno que se hace este lanzamiento, pero yo, la sugerencia es que hagan la solicitud, no solamente de estas lenguas, sino hagan la solicitud como CPC a las instituciones que corresponde, que es el INALI y el INPI, ¿no? Decía, ofrezco el puente de comunicación, no, por el tiempo no van a poder reaccionar en todas las lenguas, entonces nosotros desde la sociedad civil también podemos aportar, si nos da el tiempo, en las 3, y no al menos unas 2 interpretaciones. Sería mi comentario de que desde ya pudiera comenzarse este puente interinstitucional, pues, ¿no? Desde el CPC con estas instituciones cabeza de sector. Gracias, Carmen. Maravilloso. Adelante, Vania, sí. Maravilloso. Me faltó una cosa importante y es la dificultad que tienen las personas con alguna debilidad visual, el poder meterse a los sitios. Entonces también nuestra convocatoria va a tener este botoncito que ahora ya muchos medios de comunicación tienen para poder leer de manera automatizada la convocatoria. También estamos trabajando en ello para poder incluir a un grupo más de personas. Creo que nos falta muchísimo por hacer, pero de verdad estamos haciendo un trabajo para poder visibilizar lo que en muchas ocasiones ha sido invisible en nuestro país. Gracias, Vania. Adelante, Emiliano, por favor. Muchas gracias, Francisco. Buenos días a todas y todos. Pues de igual manera que mis colegas, agradecerles por este esfuerzo de podernos compartir la convocatoria y la metodología previa a su publicación y que podamos tener este ejercicio de retroalimentación. La verdad lo apreciamos mucho. Y bueno, yo igual tengo algunos comentarios de manera general. O sea, la convocatoria, pues sí se ve un esfuerzo de análisis crítico y de haber incluido muchas de las cuestiones que ya se han mencionado. Ahora mis compañeros y compañeras también ya mencionaron otras. Sin embargo, pues realmente las problemáticas se van dando en el transcurso de la convocatoria y el proceso, ¿no? Por más que a veces queremos prever muchos de los acontecimientos, no es hasta el momento en que ya va avanzando que es cuando van apareciendo los focos rojos. Y en ese sentido, lo que yo quiero comentar es que me parece que hace falta, o no sé si está previsto y tal vez me salté esa parte, pero yo no lo vi, un mecanismo de participación ciudadana más permanente, una especie de grupo de acompañamiento o una especie de sesión que se dé cada determinado tiempo, en donde podamos ir de manera sencilla, en corto, tener esta comunicación para visibilizar esas problemáticas que ahorita no podemos tal vez imaginar, pero que probablemente se den en el transcurso del proceso, en las semanas posteriores, y que haya esa facilidad de diálogo, ¿no? Pero que no sea nada más correos y que eventualmente podrían o no contestarse, sino que pueda haber esto que estamos teniendo ahorita, ¿no? O sea, sesiones recurrentes en las que podamos dialogar, mostrar estos detalles y que, como lo estamos haciendo ahora, pues también haya una retroalimentación o la visión que el comité tenga, ¿no? Entonces, este diálogo constante creo que es fundamental y necesario. Por otro lado, el tema del conflicto de interés también, o sea, es algo que solo la experiencia en otros procesos nos ha permitido ver. Creo que podemos extender o ampliar un poco más la definición que viene en la convocatoria, ya que pongo un caso muy emblemático que pasó en Coahuila, que por aquí está David Ruelas y también no me dejará mentir. En la designación de un secretario técnico hace algunos años, la persona que estaba por ser ya la persona que quedaría, había sido parte de la comisión de selección. Entonces, de alguna manera, él había nombrado a quienes ahora lo estaban designando o postulando a él, ¿no? Y esto es algo que difícilmente uno puede preverlo en
la definición de conflicto de interés que viene en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y también aquí en su convocatoria queda corta la definición. Entonces, sin embargo, si vamos al decálogo de designaciones que hicieron ustedes, el Comité de Participación Ciudadana, sí se habla de que los integrantes se abstendrán de evaluar, etcétera, a quienes a su vez les hubieran evaluado o elegido en el cargo presente o anteriores. Entonces, creo que esta parte es sumamente importante, entonces, agregarlo a la definición que viene en la misma convocatoria para que, si se llega a dar ese caso, bueno, lo podamos prever. Y ya teniendo también este mecanismo de acompañamiento ciudadano, pues podremos prever otras cosas que tal vez ahorita no nos podamos imaginar, pero que eventualmente surgirán y que tendremos que discutir. Estos dos temas del conflicto de interés y la participación ciudadana es lo que yo quería comentar. Sin embargo, David Ruelas, mi colega del Consejo Cívico de Instituciones de La Laguna, me pidió que les mencionara dos temas más porque él se tuvo que retirar o está por retirarse. Aquí el primero es que la convocatoria no contempla una periodicidad para la publicación de los expedientes, algo que se dijo que sí estaba previsto. Entonces, ese es uno de los temas que él me comparte. Lo repito, la convocatoria no contempla una periodicidad para la publicidad de los expedientes. Y la segunda cuestión es la ponderación que tienen los criterios de elegibilidad. La ley establece únicamente si cuenta o no con estos criterios. Sin embargo, al ponderarlo, se podría estar transgrediendo a lo establecido en la ley. Y únicamente para complementar eso, creo que estas cédulas que vienen en la metodología, en la parte justo de elegibilidad, a mí no me quedó tan claro cómo es que se va a tomar en cuenta lo que viene, por ejemplo, la cédula 2, o sea, experiencia a nivel directivo, en agencias internacionales, en comités coordinadores, en órganos internos de control. O sea, ¿esto va a ser una ponderación, como menciona, o es que uno de estos ya acredite si tiene los años? Entonces, a lo mejor un poco más explicarnos esa parte y tratar de resolver la duda de David. Esos serían mis comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Emiliano. Mi colega Jorge quiere reaccionar a los comentarios. Adelante, Jorge, por favor. Sobre la duda de David, dentro del llenado del currículum de cada quien, las personas pueden poner justamente en cuál de esos apartados van. Entonces, es posible que haya personas que tengan sobrado, pero lo importante es poder computar las diferentes tiempos que tienen en diferentes áreas. Entonces, para eso están justamente los diferentes, no es ese, es más arriba. No, más arriba, por favor. Se están refiriendo, bueno, esto es la parte del currículum, pero dentro de la cédula de evaluación, pues justamente está ese espacio para que las personas puedan mencionar dónde y nosotros podamos considerar cuántos meses, por supuesto, pueden ser acumulativos y puede tener en varias, pero si solamente tienes en una y calificas, pues está bien, ¿no? Sí, gracias, Jorge. Y respecto de los demás comentarios, Emiliano, agradecemos mucho los mismos. Vamos a platicarlo para ver cómo podemos fortalecer esto que nos mencionan, por favor. Muchas gracias por tus comentarios. No sé si hubiera más comentarios respecto de los instrumentos. Sí, dice Pati, en la parte de referencias donde se coloca en el anexo del CV conforme establece en la metodología. Ok, sí. Yo solo algo. Sí. Para responder a lo de la periodicidad de la publicación, quizá nosotros hay cosas, Emiliano, que ya las tenemos como muy entendidas, y deben de estar clarificadas. Cuando nosotros decimos que vamos a publicar la lista de las personas,
pues haremos el mayor de los esfuerzos para que ese día estén los perfiles publicados, los expedientes. Seguramente va a ser complejo, toda vez que habrá que poder testar, etcétera, pero haremos, o sea, en la medida de lo posible, pues lo más inmediato que se pueda. Sí, Vania, gracias. Adelante, Magda, por favor. Sí, gracias. Y pues bueno, sí comentarles que el resultado de esta convocatoria y la metodología, pues fue de mucho esfuerzo y discusiones, precisamente el ver, el cómo, el cuándo, el dónde, el realizar todo el proceso, y que ya con la suma de estas aportaciones que nos dan así como muy puntuales y que de pronto no teníamos visibilizado, pues se enriquecen y ya lo hace como un documento mucho más, o dos documentos, la convocatoria y la metodología, mucho más robusto y mucho más seguros y certeros de que este proceso va a ser, además de muy exitoso con su colaboración. Y también pedirles, pues eso, ¿no? O sea, que en esta máxima difusión ustedes también nos colaboren para que tengamos mucha participación de ciudadanos que estén interesados en esta posición de secretario técnico. Seguramente estaremos seguido en reuniones con ustedes viendo de qué manera, para que nosotros estemos muy concentrados en esta evaluación, pero bueno, pues a mi nombre, yo creo que a los demás muy agradecidos de esta reunión y de su interés, sobre todo, sí reconocerles este interés que tienen en este tipo de convocatorias, y que esperamos que sea, pues haga ese diferencial en que estemos tomándolos en cuenta durante todo el proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, Magda, por los comentarios. No sé si alguno de mis compañeros tuviera algún otro comentario. Si no, comentarles también que, bueno, la sesión está siendo grabada. Analizaremos cada uno de sus comentarios también para poderlos impactar en la medida de lo posible en los instrumentos que les acabamos de presentar. Para nosotros es muy importante tener este diálogo con ustedes. Tenemos también un archivo que elaboró mi colega Jorge, donde todos los comentarios que ha hecho el colectivo Designaciones para los procesos de selección, ver cómo los estamos cumpliendo o no. Entonces, bueno, pues nosotros estamos agradecidos con ustedes también por tomarse el tiempo. Ahorita Vania quiere, bueno, no sé. No, perdón. Por tomarse el tiempo, pero sobre todo que tengan la certeza de que justo lo que vienen los principios de la convocatoria, que nos dijo Marco, que a lo mejor, o Itzel, que a lo mejor no eran principios, sino además, valores, perdón, sino principios. Bueno, pues estamos tratando de honrarlos todo lo mejor posible, debido a los últimos procesos también de selección y de designaciones. Entonces, seguramente estaremos abriendo otro espacio para que podamos platicar sobre este proceso, y en principio también estaríamos esperando que ustedes, en la medida de lo posible, pudieran enviarnos sus comentarios mañana, a más tardar a las 12, si quisieran ampliar estos comentarios, para que nosotros pudiéramos tener la posibilidad de ajustar nuestros instrumentos el fin de semana, y en principio estaríamos nosotros haciendo la publicación de esta convocatoria, de la metodología y de su micrositio. El lunes, pues, sesionamos a las 10 de la mañana para aprobarla, y estaríamos publicándolo yo a partir de las 11 de la mañana. ¿Algún comentario adicional por parte de ustedes, Itzel? No sé si quisieras reaccionar finalmente a este ejercicio, y si no, bueno, pues daríamos por concluida esta sesión. ¿Alguien tiene algún comentario? Adelante, Vania, por favor. Bueno, he pedido su teléfono a David, pero también de los que no tengo, creo que por medio de Itzel o de Emiliano podríamos tener sus celulares, y recordarles que el lunes a las 10 de la mañana, horario de la Ciudad de México, estaremos llevando a cabo la sesión pública, donde aprobaremos la publicación de la convocatoria. Entonces, nos gustaría mucho que
que puedan acompañarnos conectándose y difundiendo en sus diferentes canales, que es muy importante pues escuchar lo que va a hacer ese día. Además, si así queda, yo voy a estar en comunicación con David. Ese día también presentaríamos los videos tanto en zapoteco como en Setzal, Tzotzil y Tojolabal, como nos dijo David. Entonces estaremos atentos y nos vemos el lunes. Gracias, Vania. Adelante, Emiliano, por favor. Sí, algo rapidísimo, Francisco, muchas gracias. Respecto justo ya a la difusión que se dé de la convocatoria, pedirles si pudieran compartirnos un Media Kit o una caja de herramientas de qué vamos a, o sea, de cuáles son los posts que se tienen que compartir, los hashtags, por ejemplo, si va a haber estos videos, asegurarnos mucho de que todos tengan lo mismo. Digo, sabemos que hoy en día las redes sociales y todos estos detalles son básicos para la máxima difusión. Entonces, si nos comparten eso, a lo mejor también la idea de, en vez de que cada quien haga su tweet, todos retuiteamos el mismo. Digo, son cosas que nos han servido a nosotros. Entonces, la parte de comunicación, si nos pueden mandar tal vez una guía, algunos parámetros de cómo lo vamos a hacer para que esa difusión sea máxima, ¿no? Muchas gracias. Sí, de acuerdo, Emiliano. Con gusto, sí, lo haremos. Adelante, Vania. No, perdón, no bajé mi manita. Ah, perfecto. Sí, trabajamos en eso entonces, Emiliano, se los estaríamos compartiendo a la brevedad. Vamos a hacer una difusión en redes a partir de esta plática que tuvimos nosotros para convocar a medios y a las personas interesadas para el lunes a las 10. Y a partir de ese momento, pues sí, les agradeceríamos mucho también su difusión en redes o por los medios que ustedes tengan. Y bueno, pues agradecerles mucho el tiempo, la consideración, todo el esfuerzo que han hecho también de revisión, y para nosotros es muy importante que esta convocatoria salga en los términos más favorables para la transparencia, la rendición de cuentas, y que no quede duda de que el Comité de Participación Ciudadana está haciendo un esfuerzo por considerar las diferentes opiniones, pero sobre todo por asegurar que las personas más idóneas estén en la terna para poder presentar al órgano de gobierno la misma. Agradecerles mucho su tiempo y quedamos a las órdenes y a sus órdenes para lo que haya en un futuro que ajustar o comentar. Con esto damos por cerrada entonces la sesión. Muchas gracias a todos y les envío un fuerte abrazo. Gracias, buen viernes, hasta luego. Que les vaya muy bien. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.